¿Cuáles son los dos significados de los relámpagos, truenos y voces que salen del trono de Dios? ¿Cuál es la interpretación cosmológica del mar de cristal? ¿Qué relación hay entre la fuente de bronce y el mar de cristal? ¿Cuál es el mensaje espiritual que hay en la fuente de bronce para con los sacerdotes? Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. El mar de cristal. Estudio del Apocalipsis desde la perspectiva amilenial. Relámpagos, truenos y voces. En la Biblia, estos fenómenos naturales imponentes, juntamente con el humo, el fuego, la nubosidad, etc., son una demostración de la viva presencia de Dios. Esta viva manifestación de Dios se dio también al momento de la entrega de la ley en el Sinaí, al dividirse el mar en 2, y en Pentecostés, al descender el Espíritu Santo. El salmista David hace saber que los truenos son la voz de Dios que quebranta cerros y los hace saltar como becerros. Y el apóstol Juan aclara que aunque los impíos pueden reconocerlo como la voz de Dios, solo escuchan truenos, pero que los hijos de Dios pueden captar las palabras dichas en el trueno. Esta expresión del poder y de la actividad del Dios bíblico contrasta con las mudas, inermes e inactivas imágenes de los impersonales dioses paganos, y también confronta la idea del lejano, abstracto e incognoscible Dios de la filosofía, un Dios que se olvida de su creación y no interviene en sus asuntos, negando su providencia activa. Pero el Dios de la Biblia envía sus relámpagos hasta lo último de la tierra. La voz de su trueno está en el torbellino y con la palabra de sus relámpagos ilumina el mundo. Por otro lado, con la emisión de estos terribles sonidos, el Apocalipsis también anuncia la grandeza de la santidad de Dios, que nos exige apartarnos de iniquidad a todos los que invocamos su nombre. Por esto, la emisión de estos horrísonos sonidos que salen desde el fuego del trono de Dios anuncian desde un principio el ambiente de juicio e intervención de Dios en los asuntos humanos, lo cual impregna todo el Apocalipsis. Así, cuando se ejecuta el 7º sello, juntamente con las 7ª trompeta y copa, se escuchan también estos fuertes sonidos, pero con el agregado de granizo y de un gran terremoto. Como lo veremos al momento de estudiar la 7ª copa, la figura del granizo simboliza la fuerza de la predicación de la iglesia durante el período final del juicio de Dios sobre la tierra, y el suceso del terremoto indica la ejecución completa del juicio de Dios y la finalización del día del Señor. Mar de cristal. Indica el apóstol Juan que delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Entre los comentaristas hay 2 interpretaciones sobre el posible significado de este mar de cristal frente al trono de Dios. Algunos, al leer sobre los millones de ángeles que había alrededor del trono, consideran el mar de cristal como símbolo de esta multitud de ángeles. El problema con esta suposición es que en la descripción que va haciendo el apóstol Juan se hace clara diferencia entre los ángeles y el mar de cristal. La segunda interpretación sobre el simbolismo de esta figura se basa en otras descripciones que hace la Biblia sobre el trono de Dios. La Biblia, de manera literaria y teológica, y según la cosmología hebrea antigua, ubica el trono de Dios encima de las aguas que están sobre el firmamento, e indica que debajo del firmamento se encuentra la tierra. Génesis 1:7 habla de aguas debajo
y encima del firmamento. Y el salmista indica que Dios ha puesto sus altos aposentos sobre las aguas e invita a las aguas que hay por encima de los cielos a alabar al Señor. Así, según esta apreciación, el mar de cristal que el apóstol Juan vio delante del trono es una referencia a las aguas que están sobre el firmamento. Esta interpretación cosmológica literal nos recuerda una tradición judía recogida en el Corán, la cual relata que Salomón tenía en su palacio un suelo de vidrio, y cuando la reina de Saba fue a visitarle, levantó sus faldas creyendo que tenía que pasar por el agua. Es muy posible que esta leyenda judía se base en un entendimiento cosmológico de la descripción que Aarón y los ancianos de Israel dieron sobre el trono de Dios como colocado sobre un embaldosado semejante a un cielo sereno. El problema de esta segunda explicación es que interpreta la ubicación del trono en términos espaciales, y ya sabemos que Dios trasciende por mucho el tiempo y el espacio. Ciertamente la Biblia no ubica a Dios en un lugar determinado, pues eso sería reducirlo a los límites humanos de tiempo y espacio. Recordemos que los cielos de los cielos ni siquiera pueden contener a Dios. Además, no toma en cuenta el contexto litúrgico y de adoración que el apóstol Juan describe en su visión del trono de Dios. Finalmente, esta interpretación cosmológica considera que el embaldosado de zafiro del trono de Dios es el mismo mar de cristal, lo cual es un error. En la visión del profeta Ezequiel, este embaldosado es llamado rueda y expansión a manera de cristal, el cual está flanqueado por los 4 seres vivientes y sobre el cual está el trono de Dios. Hagamos que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Dale clic en me gusta, suscríbete, haz un comentario y comparte este video para que este contenido llegue a más personas. Si mantenemos presente el ambiente litúrgico delante del trono de Dios y cómo el culto en el templo terrenal es figura de esta adoración a Dios en el cielo, el mar de cristal apunta a la santidad de los adoradores, especialmente del pueblo de Dios en la tierra. En el templo terrenal, copia del modelo celestial, entre el altar de los holocaustos y el tabernáculo había una fuente de bronce o lavacro, en la que los sacerdotes se lavaban o purificaban antes de oficiar los sacrificios o entrar al lugar santo. Esta fuente de bronce, Moisés la diseñó de tamaño pequeño y portátil, y la hizo usando los espejos de bronce pulido de las mujeres. En su momento, el rey Salomón redimensionó esta fuente a un tamaño grandemente mayor, con un diámetro aproximado de 4,5 metros y con la forma de una flor de lis o lirio, para enfatizar la realeza del ministerio sacerdotal y la santidad como fuente de vida. Y por su gran tamaño, la fuente de bronce pasó a ser llamada mar, o bien mar de fundición. El obligatorio lavado de manos y pies de los sacerdotes en la fuente de bronce hacía saber que se requería de limpieza y pureza antes de acercarse a ministrar delante de Dios. De esta manera, el agua pasó a ser símbolo de la limpieza y purificación moral y espiritual operadas hoy por el Espíritu Santo mediante la regeneración, y que el material base de su elaboración es en espejos. Instaba a los sacerdotes a la reflexión personal y a examinar qué tan perfecto era su corazón delante de Dios. Y como ya hemos visto, el bronce es símbolo de la resistencia paciente de todo creyente ante las crisis, las tentaciones y la persecución que les purifican. Y siendo la iglesia el verdadero reino de sacerdotes y la nación santa que Dios ha formado, el mar de cristal es entonces símbolo de esta muchedumbre de santificados limpios por la sangre de Cristo mediante su palabra, y sobre la cual el Señor ha puesto su trono. La visión del profeta Ezequiel del inextinguible río que sale de debajo del trono
entrando al mar para sanar sus aguas, refuerza esta interpretación del mar de cristal como símbolo de los creyentes delante del trono, limpios por la palabra del Señor. Y el hecho de que en la Biblia el mar es símbolo de naciones y de multitudes apunta aún más a la iglesia como simbolizada en ese mar de cristal, lleno de paz y bonanza. Hay quienes argumentan que en la visión del profeta Ezequiel sobre el templo restaurado no se menciona la fuente de bronce ni el mar de fundición. La razón es que la figura ha dado lugar a lo representado. Los símbolos ya no son necesarios porque el Cristo anunciado en ellos ahora toma su lugar. La iglesia, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, no tiene templo, porque el Cordero es el tabernáculo de Dios con los hombres. Más adelante, el Apocalipsis presenta a la iglesia como un mar de vidrio mezclado con fuego, lo cual simboliza la fuerte presencia y manifestación del Espíritu Santo en su pueblo.